Hermosa Iglesia del Santo de Israel, es un enorme privilegio poder compartir con ustedes en este lindo día la palabra de Dios. Y espero que tengan sus corazones y sus Biblias dispuestas para que podamos encontrar el consejo tan especial de Dios en estos tiempos. Qué bueno estar todos los hermanos juntos y en armonía. Y es mi deseo que en cada corazón y en cada hogar se encuentre justamente la armonía que por el Espíritu Santo viene. Son tiempos en donde debemos de estar unificando el amor entre las familias. Y para no tener mayores preámbulos, quiero que usted me acompañe a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y quiero que usted tenga la Biblia ahí muy a la mano. Ojalá el que tenga por buena costumbre tomar apuntes sería maravilloso y poder dar la instrucción que el Señor quiere para la iglesia en este tiempo. Le he intitulado en los postreros tiempos, una frase que es reiterativa en la palabra de Dios y que hoy quiero usar para poder exponer la palabra justamente en los tiempos que estamos viviendo. Quiero que usted me acompañe a leer la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5 y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por lo leído en tu palabra. Es una porción que tiene una riqueza muy especial. Es una advertencia que el apóstol Pablo está haciéndole a su discípulo Timoteo, a su hijo amado en el Espíritu. Y queremos tomarla justamente como en los postreros tiempos que estamos viviendo, porque son los tiempos en donde se manifestarán estas características, estos adjetivos que el apóstol Pablo está usando, Padre amado, para describir lo que estamos viviendo. Quiero pedirte, precioso Espíritu Santo, que ministres el corazón de tu iglesia, de cada miembro de la misma, de cada hombre y mujer llamado a predicar la palabra de Dios, a cada hombre y mujer que ha sido edificado en tu verdad y que de ella te pido, Dios bendito y poderoso Rey de Gloria, que nada ni nadie los saque de ese verdadero camino, mi Señor y Padre eterno, y que nos permitas indagar a través de tu escritura todo aquello que se está manifestando en este tiempo, mi Señor. Son los postreros tiempos y queremos, Señor, escuchar tu bendita y tu dulce voz. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Cuando estamos hablando de estos postreros tiempos, el apóstol Pablo empieza comentando: también debes saber esto, que en los postreros días. Y estos postreros días o postreros tiempos tienen mucho que ver desde la misma concepción de nuestro Señor Jesucristo hasta la ascensión que Él tuvo en su gloria, y estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Esos tiempos de los que habla la palabra de Dios están hablando desde su ascensión al cielo hasta el momento de su segunda venida. Son los tiempos en los que el Señor nos quiere en este día hablar, y quizás sean los que estamos viviendo. Más que quizás, son los que estamos viviendo. ¿Recuerdan ustedes a este hombre que se llamaba Juan el Bautista? Era una voz que estaba en el desierto predicando. Era ese pregonero de justicia, lo mismo que Noé, y era ese hombre que estaba hablando en tiempos difíciles a Israel, cuando en su rebeldía ni escuchaban la voz de Dios, sino que tenían comezón en sus oídos para escuchar la sana doctrina. Y es lo que está sucediendo actualmente. Aquellos tiempos en los que el hombre
no querrá escuchar la sana doctrina. Tendrán comezón de oírla y han acumulado maestros para sí, conforme a sus propios deseos, como dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2. Ese es un capítulo importante. Han apartado sus oídos de la verdad. Y creo, mi amado hermano, mi preciosa iglesia, que somos la generación que tendremos que predicar como lo hizo Juan el Bautista, una voz en el desierto. Porque la voz del desierto de Juan el Bautista tipifica justamente el desierto espiritualmente hablando en el que se encontraba Israel. Y entonces es como esos vientos espirituales que están soplando, que en este momento están afectando al mundo entero, y la iglesia del Señor tiene que pararse firme en su doctrina. Dice que, y lo creo, las revoluciones científicas, filosóficas, humanistas han alcanzado tantas proporciones que finalmente se ha llegado al punto de la idiotez y la imbecilidad, perdónenme las expresiones. A mayor conocimiento, como que el ser humano cada vez quiere hacer más de su vida lo que bien le parece. Esto recuerda un testimonio verdadero. Un hombre de 52 años, padre de familia de 7 hijos con esposa, y de un momento a otro le dio por decir que él se sentía como una niña y empezó a jugar con muñecas. Abandonó a sus hijos, abandonó a su esposa, y jugando con muñecas y diciendo que era una niña de 6 años, no faltó un matrimonio que lo adoptó para que pudiera irse a jugar también con su niña de 6, 7 añitos. Uno no sabe cuál de los dos está más loco, si aquel que dijo que era una niña siendo padre de familia, o aquella pareja que lo adoptó para que pudiera tener compañeritos su niña de jugar. En ese tiempo estamos. Es un tiempo en donde definitivamente le estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, como dice el profeta Isaías. Nos hemos educado tanto que hemos llegado a ser prácticamente imbéciles. Es una frase dura, pero es una frase contundente. Segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, empieza diciéndonos que es una carta muy personal. También debes saber esto. Es Pablo diciéndole a Timoteo, debes de saber esto. Y esta segunda carta de Pablo es como una despedida que el apóstol Pablo está haciendo justamente a Timoteo, porque él ya sabe que está a punto de ser ejecutado. Ya sus días están terminando, ya sus tiempos están eliminados. Ya definitivamente este hombre sabe que sus días están contados. Ya. Estas son las últimas palabras que Pablo le está dirigiendo a su joven discípulo llamado Timoteo, al cual él amaba entrañablemente. Es un discípulo muy joven, pero es una advertencia o es un consejo de parte de Pablo a Timoteo. Es como el legado, es como el testimonio que Pablo le está dejando a Timoteo. Es una carta final. ¿Sabes que el apóstol Pablo no volvió a escribir después de estas líneas absolutamente nada? Pablo le está diciendo: Timoteo, me voy, pero te dejo el evangelio en tus manos. ¿Y cómo empieza? Debes de saber esto. Y quiero que lo sientas en tu corazón, que es el mismo Espíritu Santo dándonos a conocer que debemos de saber cosas que están sucediendo en este momento, en nuestro alrededor. Estamos viviendo un tiempo histórico impresionantemente hermoso por la palabra profética que debemos de conocer. Y cuando dice debemos de saber esto, es un imperativo. Son los postreros tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Y dice que vendrán días que son tiempos peligrosos. Y este versículo y este texto habla, vuelvo y reitero, desde la ascensión del Señor Jesucristo a su trono de gracia hasta su segunda venida. Es un tiempo y un espacio bien interesante, bien largo. Pero a lo largo de todos esos años hemos visto esa manifestación. Déjenme decirles, 2 guerras mundiales que dejaron aproximadamente 50 millones de muertos, si no más.
pestes las que usted ni se imagina, plagas como la peste bubónica, que arrasó con más de 25 millones en Europa y entre 40 a 60 millones entre África y Asia. Fue una cosa desbordante en el siglo III, 1300, 1400, algo así, y eso representaba para ese tiempo 1/3 de la población. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, son los postreros días, y cuando hablamos de esos tiempos difíciles estamos hablando de tiempos duros, no solamente en lo físico, en lo emocional, el estrés, todo aquello que ha venido generando. Muchos cristianos, venga, en serio, es verdad, muchos cristianos tomando medicamentos, medicación para el estrés, para la depresión, y son tiempos difíciles. ¿Cómo no señalar que quizás hoy ya seamos 8 billones de seres humanos, de personas sobre este planeta Tierra? Y en lo que va corrido de esta pandemia del COVID-19, se ha registrado a hoy 1.019.000 personas que han muerto por causa de esta situación. Tiempos postreros, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Está hablando de guerras, de desastres, de plagas. Pero Pablo no nos está hablando justamente de eso, mi preciosa iglesia. ¿Sabe de qué nos está hablando el apóstol Pablo? De que vendrán tiempos difíciles debido a la corrupción moral de los hombres. A la corrupción moral, la descripción que hace el apóstol Pablo aquí es impresionante. Este es un tiempo completamente único con respecto a los anteriores. Los anteriores hablaba de guerras, de desastres, de plagas, pero en este está hablando de la corrupción moral de los hombres. Nos estamos encuadrando en el tiempo que estamos viendo, mis amados hermanos. Basta con escuchar noticias y ver manifestaciones por un lado, por el otro, protestas contra el sistema, protestas contra lo que está establecido, protestas contra la norma, protestas por aquí, protestas por allá, exigiendo derechos pero no queriendo cumplir compromisos y mucho menos responsabilidades. Son tiempos peligrosos. Y es la advertencia que el apóstol Pablo le hace a su hijo Timoteo, y es la advertencia que hoy el Espíritu Santo nos está dando. Son los tiempos que estamos viviendo. Este es un tiempo completamente único con respecto a los anteriores, y en esos postreros tiempos se está acercando definitivamente la venida del Señor Jesucristo. Eso es algo inminentemente impresionante. Los detalles que en Mateo capítulo 24, las señales antes del fin, han venido cumpliéndose de una manera impresionante en nuestras vidas. Lo estamos viviendo, lo estamos observando. Somos testigos de lo que está aconteciendo. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo y que podemos tener por la revelación de su palabra esos testimonios hermosos. Y no solo eso, miren lo que dice el versículo 13 de ese capítulo 3, hermano. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto va de mal en peor, en aumento. Esta es una revolución moral y sexual que están viviendo. La razón es una: el hombre se ha venido alejando cada vez más de Dios. La única razón que podemos darle a todo este evento es que el hombre cada vez más y más se ha venido alejando de Dios. Esta corrupción moral a muchos los ha tenido con la actitud de querer hacer con su vida lo que les provoca y que nadie se meta en su vida ni en sus decisiones. Vemos como el ejemplo que les mostré de este hombre pretendiendo ser niña siendo ya padre de familia. Ya estamos avanzando hacia puntos que ya se está legislando sobre el derecho a tener varias mujeres. Eso es impresionante lo que estamos viviendo. Por eso, quizás nosotros, no alejados de la verdad textual, seremos en este tiempo esa voz que está predicando en el desierto. Porque vamos a encontrar hombres, y el apóstol Pablo lo va a definir de esta manera, del versículo 2 hasta el versículo número 4, él nos va a dar 19 características
19 adjetivos que definitivamente en el absoluto de la descripción podemos determinar que estamos viviendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, los postreros tiempos, los que hoy estamos viviendo. Y mire que el versículo número 2 empieza dándonos a conocer de qué se trata el asunto. Habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Te das cuenta? Y cuando dice amadores de sí mismos, ya me está centrando en el versículo que debe ser definitivamente lo que debe centrar mi atención. Amadores de sí mismos. No solamente dice que son amadores de sí mismos, sino lo segundo que me dice es que son ávaros. La avaricia también es el amor al dinero. Mire que el apóstol me va a describir 5 distorsiones sobre la virtud del amor. Distorsiones porque finalmente el amor debe ser el centro del carácter de nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el apóstol Pablo, en estos tiempos de inmoralidad, de corrupción moral, me está diciendo que vendrán hombres amadores de sí mismos. Es la primera distorsión. La segunda, ávaros, amadores del dinero. La tercera, mire lo que dice el versículo número 3, sin afecto natural. ¿Esto qué quiere decir? Sin amor. El versículo 4 me dice amadores de los deleites. Amadores de los deleites más que de Dios. Y en ese mismo versículo 4 dice, pues no amadores de Dios. 5 distorsiones sobre la virtud del amor. Y por ahí empieza el apóstol Pablo a describir justamente lo que estamos viviendo. La frase clave, amadores de sí mismos. Esos 18 adjetivos restantes se derivan de amadores de sí mismos. Alguien hablaba, qué generación tan hedonista la que estamos viviendo. Estamos viviendo el COVID-19, pero la epidemia del narcisismo también ha venido teniendo su pico más alto. Mire que esa epidemia del narcisismo comenzó por allá por la década de los años 70, pero el pico más alto de ese narcisismo, que es centrarse en sí mismo, amarse a sí mismo, pensar que los derechos le son para él, que lo que desea lo puede alcanzar. El pico más alto lo alcanzó en la década y en los años 2005 y 2006, con el Facebook y con el YouTube. En Facebook tú observas tanta cantidad de personas que dicen, mírenme a mí, miren con quién estoy, miren con quién comparto, miren lo que como. Le toman su fotografía al emparedado, al sándwich, a la hamburguesa y lo mandan, miren lo que como. ¿Y a quién le importa lo que está comiendo y con quién está? Estamos viviendo estos tiempos del hedonismo, de el amor a sí mismo, de esta distorsión de estar viviendo para Dios y no para los hombres, como la corrupción moral de los hombres, que es lo que está atenuando estos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos. Amadores de sí mismo. Esta generación pretende definir la verdad en términos de sentimientos. Todo el mundo se merece lo que desea. Son términos que definitivamente están a la voz populi en el momento que se quiera. Déjenme leerle algo muy lindo y es sacado y extraído de un libro muy especial. Todos deberíamos leerlo, de Agustín de Hipona, se llama La ciudad de Dios. Y él en un párrafo muy pequeño lo describe. Dice, hay 2 amores que se han fundado en 2 ciudades. El amor a sí mismo hasta llegar a despreciar a Dios, y esa es la ciudad terrenal. Y la ciudad celestial fue fundada por el amor a Dios hasta despreciarse a uno mismo. La primera se glorifica a sí misma, la última glorifica al Señor. Hay mucho cristiano que vive para la ciudad terrenal. ¿Cómo se ve? Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Saben por qué? Porque el cielo no es tan real como esta tierra en que vivimos. Para los mártires, las promesas de aquello que estaba dado en la palabra
fue mucho más real que lo que estaban viviendo como persecución y sacrificios que habrían de vivir. Pero la generación de hoy vive centrada en sí misma, una mente hostil a Dios y a su verdad. ¿Y qué se expone de alguien que se ama a sí mismo? ¿Qué podemos esperar de alguien que se está amando a sí mismo? Mire lo que empieza diciendo el apóstol Pablo: ávaros, ya lo vimos, amor al dinero. Pero no solamente ese amor al dinero, sino que dice que son vanagloriosos, y eso significa que son hombres orgullosos. ¿Sabe por qué? Alejado del Señor y amando su propia vida y amando las riquezas de este mundo, se vuelve orgulloso, y al volverse orgulloso, vanaglorioso, se vuelve soberbio, y esa soberbia significa esa jactancia. Es la medida que va creciendo y se va volviendo un hombre de apartarse del Señor, de amarse a sí mismo, de centrarse en sí mismo, volverse una persona avara, volverse una persona orgullosa, volverse una persona soberbia. Y de esa soberbia lo único que le queda, y es lo que sigue como un ámbito de mayor esfera: blasfemos. Y esos blasfemos son hombres que se burlan de Dios. Los que se burlan de Dios son burladores. Ya toman las cosas de Dios más bien como chiste. Hacen mofa de las cosas de Dios. No solamente de Dios, sino de los que amamos a Dios. Esos burladores y escarnecedores, me acuerdo tanto que el Señor dice en alguno de los apartes de la palabra que el escarnecedor también recibirá su recompensa de la mano del vengador, que es nuestro Dios. No solamente se han vuelto ya soberbios, blasfemos, sino que dice desobedientes a los padres. Y no está hablando de hijos que ya se han ido de la casa, sino de los que están viviendo en casa bajo la autoridad de sus padres. Desobedientes. Hijos que definitivamente no quieren obedecer, que no les gusta obedecer. De hecho, a nadie le gusta obedecer, porque la palabra del Señor me enseña que debemos de aprender a obedecer. Yo nunca he escuchado a algún padre felicitando a su hijo por la desobediencia. Pero tampoco le he escuchado a un padre decirle a un hijo: por favor, deja tanta obediencia, deja de ser así como tan perfecto, porque, uy, no, ¿cómo así? No. Es la desobediencia, la de nuestros hijos, lo que definitivamente está marcando esta generación. Y de la desobediencia que está hablando la palabra del Señor, pues hay corazones ingratos. Eso se llama ingratitud. La corrupción moral comienza a muy temprana edad, y cada generación la va experimentando más rápido. Ingratos. Si no respetan ni a sus padres, aquellos que le dieron la vida, no tendrán mayor respeto ni gratitud por las generaciones que están a su alrededor, por las autoridades, por lo recibido. Es de las generaciones más insatisfechas que hemos podido conocer. Es de las generaciones que definitivamente lo que tienen ya ni lo valoran, porque quisieran tener algo mejor. Dice la palabra del Señor, no solamente que son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa palabra impío significa irreverente, significa no habrá nada sagrado para este hombre, nada sagrado. Quiere decir que no habrá diferencia entre lo santo, entre lo sagrado y lo profano. No hay absolutamente respeto a nada. Son irreverentes. Es una condición, una definición de esta generación que nos tiene que estar llamando realmente la atención a nuestras vidas, mis preciosos hermanos. No harán diferencia entre lo sagrado y lo profano. Dice, sin afecto natural. Y aquí como que el tono de la condición y la descripción que el apóstol Pablo nos está haciendo va subiendo de tonalidad. Sin afecto natural. ¿Sabe qué significa esto? Sin amor. Mire cómo lo dice alguien, sin corazón. Uf, tremendo.
no tienen corazón, nada les importa. Son seres irracionales como animales, sin virtudes, sin sentimientos, por nada ni por nadie. Eso describe básicamente lo que acabo de decir, un psicópata, un asesino en serie, alguien que no tiene ese afecto natural. El tono va aumentando, implacables. Duro ese término, ¿no? Sin afecto natural, verso 3, implacables, absolutamente irreconciliables, gente que no perdona, gente que no le interesa hacer las paces con nadie, gente que lo único que guarda en su corazón y alberga es odio, rencor y deseos también de venganza. Son implacables, calumniadores, como los que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, como los que hablaron también contra el apóstol Pablo y todos los hombres que Dios usó durante todo el tiempo, calumniadores. A nosotros, sobre todo los líderes de la revolución sexual de este LGBTI, dicen que nos llaman intolerantes, nos llaman cerrados de mente, nos llaman retrógradas, nos llaman trogloditas, nos llaman Jurassic Park, nos llaman definitivamente como quieren, calumniadores. ¡Qué cuadro! Preciosa iglesia, pero algo que quiero compartirle en medio de esto: cuidémonos de ir a responder de una manera no bíblica a toda esta serie de personas. Estamos viviendo ese tiempo. No sé cuántos están haciendo obra de evangelismo, pero yo en lo personal lo he vivido, mi precioso hermano. Sí, hay personas que por esta pandemia han venido buscando del Señor y se han encontrado con las redes sociales, mensajes que le han cautivado su corazón y han venido como una respuesta en medio de su necesidad. Pero hay otra cantidad de personas que lo único que hacen es empuñar contra Dios su puño, echándole la culpa y diciendo cuál Dios ni que nada. Pero tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, como hijos de Dios, debemos de mirar cómo responder de una manera bíblica, porque esa es la manera en que vamos a exhibir el carácter de Cristo. Es lo que va a explayar todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, por ejemplo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo número 6. Qué bello texto. Lucas capítulo número 6, mira lo que dice el verso 27 al 31. Pero a vosotros los que oís, ¿cuántos estamos oyendo la palabra de Dios? A vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Qué palabras las del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo así, pastor? O sea que yo debo de estar amando a mis enemigos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo es el Señor Jesucristo. O sea que yo también tengo que estar amando a los que me aborrecen, a los que me maldicen, a los que me calumnian. Es el Señor Jesucristo el que lo está diciendo. De tal manera, mi precioso hermano, que en medio de toda esta situación, cuídate tú y que nos cuidemos todos de cómo debemos de responder de una manera bíblica y no de una manera agresiva, y mucho menos irrumpiendo. Definitivamente ya están perdidos, y nosotros con nuestro testimonio podremos estar más bien alcanzándolos para el Señor. Mire que lo que sigue diciendo el apóstol Pablo va tomando una tonalidad bastante difícil, bastante agresiva. Yo diría una descripción muy intimidante. Segunda de Timoteo capítulo número 3. Dice la palabra del Señor: crueles,
perdón, dice primero intemperantes. Ese intemperante significa que no tienen freno, que viven en un desenfreno impresionante, sin dominio propio, sin control, pasiones sin freno. Sigue diciendo crueles, quiere decir salvaje, brutales. Dice la palabra aborrecedores de lo bueno. Oiga, no aman lo bueno, pero cuando alguien hace lo bueno, no lo pueden soportar, lo aborrecen también, como una manifestación del demonio que aborrece todas las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor, aborrecen lo bueno, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga, amadores de los deleites. Le reitero, ya se está llevando en curso la aprobación de la poligamia. La revolución sexual está inclinada a explorar todas las formas sexuales de placer. Amadores de los deleites. Orgías ya nos sorprenden. Antes la prostitución era un delito, ahora se llama en algunas naciones trabajo social. Nosotros aquí la llamamos trabajo sexual, trabajadoras sexuales. Estamos viviendo tiempos que el apóstol Pablo nos está advirtiendo a Timoteo, en particular, pero a la iglesia actual del Señor en general. Es una advertencia, nos está pasando por los ojos lo que está aconteciendo, mi amado hermano. Amadores de los deleites. Nótese que el versículo que empieza en la primera descripción de los hombres es que son amadores de sí mismos. ¿Y sabe cómo cierra? Amadores de los deleites. Una vida centrada en sí es lo que estamos viviendo hoy. Estas son noticias de hoy. Pablo las acabó de sacar de la cárcel en donde se encuentra escribiendo esto. Pablo definitivamente estaba conociendo que los postreros días que estamos viviendo y desde Timoteo para acá nos encontraríamos con hombres con estas características, mi precioso hermano. Dice la palabra del Señor, verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hombres muy preparados, muy lindos, con todo respeto, como muy carismáticos, pero humanamente hablando, grandes oradores, muy dóciles al trato. Por ahí hay uno de los ministros, o yo no sé, que tiene esas tendencias y que aparentemente no, pues muy lindo y muy piadoso, pero negarán la eficacia de ella. Nada que ver con Dios. Esa corrupción moral es cada vez más distante el hombre de su creador, y por eso estamos viviendo estos tiempos que Pablo los dice y los determina como peligrosos. Nota que estas 19 adjetivos empiezan con hombres amadores de sí mismos y termina como un portalibros con hombres amadores de los deleites más que de Dios. Reconocía algo que estremeció mi corazón, y es que por causas de esta pandemia, 1 de cada 4 iglesias en los Estados Unidos ya ha cerrado las puertas. Y no es justamente por no haber tenido una capacidad de ahorro, sino porque muchos de los miembros que tenían allí pues decían Señor, Señor, pero no tendrían ninguna parte con el Señor en el reino de los cielos. Es por eso, amados hermanos, que en este texto me está describiendo los tiempos que vienen. Van a ser peligrosos, son peligrosos y no van a cambiar, mi precioso hermano. Algunos oran por avivamientos, sí, que sea de una manera íntima, personal e individual para poder seguir llevando el mensaje de salvación, pero en la medida que pasan los días, las décadas, estamos de cara a una condición que no podemos estar desconociendo. Ahora,
¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué debemos de hacer? En medio de estos tiempos hay que obtener algunas recomendaciones que la misma palabra del Señor nos quiere dar a conocer. Lo primero que quiero que usted entienda es que yo tengo que conocer a Dios. A veces nos vamos a evangelizar y es marcarle el pecado a la persona, pero la persona muchas veces, y el mismo creyente, como para no tener el rechazo de una manera inmediata en medio del abordar al pecador, le decimos, no, Dios ama al pecador, él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y esto muchas veces es muy confundido y permite que el mismo pecador se relaje sabiendo que Dios lo ama. Y yo necesito mostrarle primero al pecador cuán santo es mi Dios. Yo primero tengo que confrontar el pecado de este hombre caído y no regenerado con la santidad, la pureza, la soberanía y la eternidad de nuestro Dios. Yo necesito conocer a Dios. Yo no puedo ir a decirle a una persona, no, Cristo te ama y tiene un plan para ti. El mismo hedonista, el mismo hombre amador de sí mismo dice, sí, Dios me ama, yo también tengo un plan para mi vida. El hombre centrado en sí mismo sabe que necesita hoy en día, mi preciosa iglesia, ser confrontado con la realidad de su pecado. Porque el pecado delante de Dios es abominable. El pecado delante de Dios lo descalifica para entrar al reino de los cielos. El pecado es lo que se lo está llevando a la condenación eterna. Una vida separada total y completamente por siempre de su Creador. Hace mal muchas veces en decir uno, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Pero otra cosa me dice la palabra. Miren lo que dice Salmo capítulo número 5 y versículo número... Salmo capítulo número 5 y versículo número 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y yo ya tengo que empezar a mostrarle su condición de separado, su condición de transgresor delante del Señor a través de la palabra. ¿Sabes qué? Yo tengo que ir para evangelizar a estos hombres de estos últimos tiempos, amadores de sí mismos y con toda la descripción, crueles, brutales, intemperantes. Muy afilada la palabra, mi hermano. Muy afilada la palabra. La palabra del Señor dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Oiga, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Oiga, palabras fuertes. Escuchaba a un predicador muy respetado, muy conocido, se llama... Paul Washer, que Dios es amor, sí, claro, pero Dios también odia. Él odia el pecado, Él odia y destruye a la mentira y a los mentirosos. Él aborrece a los que están haciendo maldad e iniquidad. Y esa es la otra cara de la moneda. Dios es amor, pero quiero decirle algo del amor. El amor no es neutral. No, el amor no es neutral. El amor, por ejemplo, de Dios para el pueblo judío no puede ser neutral en el holocausto nazi. El amor de Dios hacia los afroamericanos, hacia los afrodescendientes, no puede ser neutral ante la esclavitud. El amor de Dios hacia los niños no puede ser neutral ante el aborto y ante la infamia de tener a niños sometidos a la pornografía y a la esclavitud. El amor no puede ser neutral y por eso Dios también tiene que tomar acciones con respecto al pecado y a esta generación que estamos viviendo, preciosa hermana iglesia. Hoy necesitamos tener muy claro quién es Dios para poder confrontar al pecador de este tiempo, porque definitivamente necesitamos saber que somos la generación que estamos predicando como una voz en el desierto. Los pregoneros de justicia
como en los tiempos de Noé. Como los grandes profetas que el Señor usó en su tiempo. Vaya y predíqueles, son un pueblo rebelde, quizás no te escucharán, pero no importa, no tendrán excusa de decir que no hubo palabra en medio de mi pueblo y que no hubo profeta quien les dijera la verdad. Pero yo les reitero, cuidémonos de ir a responder de una manera que no sea bíblica, pero tenemos que hacerlo también de esta manera. El pecado, mi hermano, como decía otro hombre, pecado debe ser confrontado texto tras texto, tras texto, tras texto, porque Dios aborrece y odia el pecado, pero también tiene parte con el pecador para aniquilarlo y para tomar medidas drásticas en contra de ellos. De hecho, el apóstol Pablo termina diciéndole a Timoteo, a los tales evita, porque tenemos que tener mucho cuidado, y ese evitar no significa no confrontarle su pecado, tenemos que hablar. Pero sabemos que debemos de hacerlo de una manera amorosa, pero contundente. Amorosa, con esa espada bien afilada, mi precioso hermano. Acompáñeme a Timoteo nuevamente, segunda de Timoteo, porque el apóstol Pablo, escribiendo ya sus últimas recomendaciones a su precioso hijo amado, le va a decir cómo debemos de estar predicando en estos tiempos para la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Mire lo que dice el versículo número 23. Huye también de las pasiones juveniles, como quien dice, de los tales, evítalos, aléjate de ellos. Como decía el pastor Darío Silva, tolerancia, pero con la distancia que se requiere, mi precioso hermano. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Son características inherentes al carácter mismo de Cristo desplegado en su ministerio, lo que el mismo apóstol Pablo le está dando como recomendación a su hijo para que pueda también vivirlo. Oiga el versículo número 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hermanos, expresarle a un homosexual que el Señor odia esa condición en la que se encuentra, tenemos que hacerlo de una manera muy práctica, muy inteligente, no agrediéndolo, no humillándolo, no degradándolo. Jesús nunca lo hizo. Nosotros, ¿por qué hacerlo? De hecho, una vez alguien me contaba que había tenido contacto y debate con uno de los defensores de este LGBTI, y el pastor, muy tranquilo, muy calmado, muy pausado, no lo agredió, no lo humilló, no lo degradó. Y este hombre, aunque no dejó su condición, dijo: Señor, muchas gracias, porque es la primera persona que hasta este momento me ha respetado y se ha dirigido con respeto hacia mi persona. Dice la palabra del Señor: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Miren lo que dice el apóstol y cómo debemos nosotros tomar muy claramente estas recomendaciones para predicarle a esta generación que estamos en este momento viviendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Oiga, hermano, esos debates y estas situaciones, los impetuosos, los infatuados, los amadores de los deleites, los salvajes, los crueles, los brutales, los aborrecedores de lo malo, los intemperantes, ¿sabe una cosa, mi hermano? Los tenemos a la luz de cada día. Calumniadores, implacables, sin afecto natural, impíos, irreverentes, ingratos, desobedientes a los padres, los tenemos todos los días. Pero el Señor nos dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y cuánto más para con estos personajes tan especiales que se están manifestando en los postreros días. Estos son los postreros días, hermano. El Señor nos recomienda justamente esto. Debemos de ser amables para con todos,
aptos para enseñar. Pero no enseñar cualquier enseñanza, sino que debemos de prepararnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sufrido. El mejor estadio, el mejor momento, la mejor situación para poder exhibir que el Señor Jesucristo realmente mora en nuestro corazón es cuando estamos pasando por dificultades, por sufrimientos y descansamos en Él, para que no se nos vaya a salir y a chispotear la ira, la agresividad y hasta la descalificación con palabras que son de grueso calibre. Nosotros no compartimos el homosexualismo, pero tampoco somos homofóbicos. Verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre, hermano, sin alzar la voz. Así como dice la palabra del Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él nunca levantó su voz. Él nunca quebró la caña cascada a punto de quebrarse, y Él nunca apagó el pábilo que estaba ya humeando a punto de extinguirse. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay muchos. Hay innumerable cantidad de personas que no quieren saber nada de Dios, nada de las iglesias. Nos calumnian, nos difaman. El apóstol Pablo dice eso claramente en una de sus cartas, hablándole a los corintios. Nos tratan re mal, no comemos, nos tienen prácticamente como la escoria de este mundo. Y dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Por eso es que nosotros en este tiempo debemos de tener muy claro, mi precioso hermano, las Escrituras, para hablarle contundentemente al pecador, porque el pecador está caminando hacia la condenación. ¿Y sabe por qué está caminando hacia la condenación? Quizás porque no hay quien exponga de una manera amorosa, pero clara y contundente, la palabra de Dios. Estoy seguro que usted sabe que es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, justicia y juicio, pero el Señor también quiere usarte a ti con una palabra contundente al corazón del pecador. Yo tengo que encerrar, encarcelar al pecador de tal manera que lo único que le pueda quedar es mirar para el cielo. Por eso es que yo tengo que quitarle todos los argumentos al pecador a fin de centrarlo en la única solución que el ser humano tiene, hermano. Dios en su misericordia y su Hijo Jesucristo como el Redentor. Que corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Me acuerdo de esas mismas palabras de Pedro hablando aquí del Simón el Mago. Arrepiéntase porque su corazón está definitivamente en hiel y amargura. Por si quizás Dios le permita tener oportunidad para el arrepentimiento. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Finalmente, todas estas características, estos 19 estadios, episodios, descripciones que el apóstol Pablo nos permite tener hoy como descripción de los postreros días, me está diciendo que necesitamos estar preparados para enfrentarnos con este tipo de personas. Ya están. Y son varios. Digo muchos. Son multitudes. Es grande lo que estamos viviendo en este momento, y por eso el Señor nos ha venido preparando con su palabra para poder enfrentarlos de la manera que debemos de hacerlo. Miren lo que sigue diciendo como recomendaciones de este hombre que está a punto de partir para la eternidad y sabe que lo que le espera en la gloria es el Cristo glorioso, a quien sirvió, a quien le entregó absolutamente todo su ser. Y en el capítulo 4 el apóstol Pablo le dice algo muy claro a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga, mire cómo le está diciendo el apóstol Pablo: te ruego, te suplico, te encarezco. Son términos que van a estar confrontando a Timoteo con
con la verdad que le va a estar diciendo el apóstol Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire que el apóstol Pablo pone justamente a las dos primeras personas de la deidad, a Dios y al Señor Jesucristo, que también es Dios. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos, como quien dice, ten cuidado cómo que te estás conduciendo y ten cuidado cuál es la doctrina que vas a usar para hablarle a toda esta generación. Ten cuidado, Timoteo. Le dice, el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le ruego, preciosa iglesia, antes de estar pensando en las vanidades de este mundo y en las comodidades que el mundo nos quiere ofrecer, centrémonos en el reino de los cielos, porque Cristo está a las puertas. Él viene pronto. Al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Palabra del Señor. Necesito conocer a Dios en su santidad, en su majestad, y necesito conocer también la condición del pecador para poderlo llevar a un verdadero arrepentimiento. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, oiga. Y esto está hablando desde la misma iglesia, que ya no queremos tanto sermón, ya no queremos tanto garrote, como dicen algunos cuando usa la palabra para exhortar. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿De dónde salieron esos maestros que ya no quisieron tanto de compartir las doctrinas del Señor en lo moral, en lo que son sus principios y son sus valores? Pues ellos mismos salieron de ahí para desviar y vivir de acuerdo a sus propias pasiones. Dice la palabra del Señor, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Terminando, el apóstol Pablo, y como recomendación para su hijo Timoteo, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Hermano, predica. Hermano, comparte. Hermano, ¿sabes una cosa? El Señor te tiene que estar moviendo en este momento, si es que has nacido de nuevo, para compartirle a aquellos que tienen esta manera impresionante de estar viviendo. La inmoralidad en todo sentido, la moral y la corrupción moral de los hombres en este tiempo requieren y demandan de hombres y mujeres parados en la brecha, como tú y como yo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Yo no me atrevería, porque yo profeta no soy, a decir que esta es la generación que no conocerá muerte física. Ay, gloria a Dios, si así fuere, mi hermano en Cristo. Solo estamos esperando que el Señor saque a su iglesia de este contexto mundano en el que nos encontramos. Y vendrán los tiempos de tribulación y gran tribulación, cual nunca se han vivido. Pero mi hermano, ¿por qué no aprovechamos este lindo tiempo? Nos llenamos del Espíritu, de su palabra, con la mansedumbre y la humildad. Intentemos, por el poder que hay en nosotros, que es el Espíritu Santo que nos fue dado, de ir a arrebatar a toda esta serie de hombres amadores de sí mismos y de los deleites, y arrebatarlos para la gloria del Señor, y puedan entrar también en la eternidad que nos espera. Gracias por su atención. Que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Si hay alguien que por primera vez nos está escuchando, qué bueno que pueda considerar esto y más bien sea parte de todo ese pecado y de toda esa oscuridad que está invadiendo el mundo, y pueda venir a la luz gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Qué tal si le entregas hoy tu vida al Señor? Ahorita, una vez terminado este tiempo, yo sé que la pastora, el pastor, como él haya considerado, estará llamando a aquellos para que hagan la oración y vengan a un verdadero arrepentimiento, y sus pecados les sean perdonados y su vida encuentre un nuevo horizonte, una nueva realidad espiritual que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano,
Hoy es el tiempo en que nosotros debemos de estar predicando a todos estos hombres y mujeres que se encuentran en la oscuridad. No hay momentos más difíciles que los de la corrupción moral, la inmoralidad en todo orden, y necesitamos, como los hijos de Dios, predicar el evangelio de la salvación. Dios les bendiga. Oremos. Padre, muchas gracias por este buen tiempo, por tu bendita palabra, por lo que tú harás en cada corazón, con cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdanos a descansar en ti en medio también de nuestros sufrimientos, pero en la medida que vamos sufriendo, vamos viendo también tu gloria, porque nos llevas de victoria en victoria, mi Señor. Que nos concentremos más en la necesidad de salvación de aquellos hombres amadores de sí mismos y con todas las características que tú nos describiste hoy, Señor, y dejemos de lado muchas de nuestras preocupaciones que son más de la carne, Señor, pero queremos más de ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por el privilegio de haber escuchado hoy tu divina palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde y les prospere rica y abundantemente. Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Este es el día que el Señor hizo para alegrarnos y gozarnos en Él, día de bendición, de alegría y de gozo, y en este día recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo hacemos esto? A través de una oración, una confesión de fe. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios. Él golpea la puerta de nuestro corazón y es decisión de nosotros abrir o no, hacerle seguir o no y pedirle que reine en nuestra vida o no. Hoy el Señor coloca nuestra mano al alcance de la vida y la muerte y debemos escoger. Y el Señor nos dice que nos recomienda que escojamos la vida, es escogerle a Él. Entonces yo te animo para que tú hagas esta confesión de fe. De pronto llevas mucho tiempo y realmente no has hecho con el corazón una decisión, es tiempo de hacerlo hoy. Entonces vamos a orar. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón, te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades y rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Esta confesión de fe que nosotros hacemos es lo que nos permite tener una comunión con Dios, y a través de su palabra. No es la letra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, cada vez que vamos a su presencia somos transformados y cambiados. Les animo, mis amados hermanos, a que lo hagan frecuentemente, a que cada día tomen ese espacio para tener tiempo en la palabra del Señor. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga. Bendiciones, amados hermanos.